Yolanda. Estamos aquí para hablar, para compartir, para dialogar. A pesar de que el premio se dio ya hace un ratito, nuestro primer encuentro en términos de hablar del resultado, porque tuvimos una conversación antes muy breve, que ya les contaré, es el. Así que esta conversación que no la teníamos está pasando aquí en vivo frente a ustedes. Así que estamos, ¿verdad? Estoy segura, bien agradecida de que sacaran esta rato para estar aquí con nosotras. Estoy muy agradecida de la Casa del Libro y estoy, ¿verdad? Tengo la dicha y el privilegio de haber estado con el cuento de Yolanda, que ha sido una bendición para mí y que ha sido sustento y que ha sido apoyo y que ha sido mucho más que, ¿verdad? Y bien entendido lo que ha hecho este libro y el cuento One Way en mi vida. ¿Cómo tú quieres que hagamos? Pues mira, comencemos, sí, a mí sí me gustaría empezar contando, voy a empezar por el título de la muestra, Los Libros Negros, y lo que eso significa para mí. Le decía a Elizabeth que quien está hoy aquí sentada frente a ustedes es la niña que yo fui. La niña que fue Yolanda Arroyo Pizarro está hoy sanando gracias a ustedes, gracias a este certamen, gracias a la Casa del Libro, gracias a que Elizabeth miró el cuento. Le decía hace un ratito a una compañera allá en el público que el cuento es sobre varias maternidades. La primera maternidad que yo experimenté tiene que ver con un fenómeno biológico de la naturaleza, que es cuando una abuela pare a una nieta. Esa fue mi primer acercamiento a una maternidad. A mí mi abuela me parió. Eso creí yo siempre, hasta que un día le pregunté, le tenía de la mano y me llevaba a el Head Start caminando, y era la figura de mujer que yo había visto 24/7 hasta ese momento. Pero escuchaba a los amigos, a los niños, entonces yo decía, ¿será o no será? Porque yo le digo mami, y ellos me decían, tu abuela, y yo no, es mami. Y un día, tomadita de la mano de ella, caminando hacia el gestar, miré hacia arriba y le dije, ¿tú me pariste? Yo estuve en tu barriga. Y ella me hizo una anécdota que yo se la hago a mis estudiantes en las clases de escritura creativa, que es que ella me dijo que yo no había estado en su barriga, pero que por un misterio yo había aparecido en sus brazos. Y ella tenía como que esa magia para contar. De hecho, este cuento, los cuentos que están en las negras, los textos que yo pues he parido, otra maternidad, le he parido al mundo, ¿verdad? Para sentirme acompañada por ustedes, al final son cuentos que me hizo Mami Toni, Petronila Pizarro Cartagena. Todas las mujeres que están en el libro son mujeres con las que yo me crié, porque yo escuché esas historias en mi casa. Entonces, esa niña que creció, no entendía, una vez creció, ¿verdad? Y estuvo en elemental, en intermedia y en superior, no entendía por qué esas historias no aparecían en los libros que llegaban hasta donde mí. Hasta que un día leí a Toni Morrison, y Toni Morrison tiene una cita que dice que ese libro que siempre hemos sabido que debería existir y no existe, nos toca a nosotros escribirlo. Y yo, ¿qué? Bueno, entonces Toni Morrison, ¿no? ¿Verdad? Premio Nobel de Literatura. Pero volviendo entonces al título de la muestra, Los Libros Negros, te decía, querida Karen, que gracias a esa muestra, el día que yo llegué aquí a la premiación, que esto estaba abarrotado, no cabía un alma, había gente en esta sala, en aquella sala, había gente afuera. A mí se me salieron las lágrimas porque
Esa Yolanda nena se preguntaba, ¿dónde están los libros negros? ¿Dónde? Y 54 años más tarde lo encontró aquí. Así que gracias. Tienen un minuto. Así que otro cuento de maternidades, el día que Elizabeth me llama, yo estoy aterrizando en JFK, ya me había montado en el taxi y estaba pisando la casa de mi hija, la que yo sí parí, de Aurora. Y era la primera vez que visitaba esa primera casa que ella tuvo en Nueva York. Ring, y sonó el teléfono y era Elizabeth para contarme de esta preciosura que ella iba a proponer. Entonces, esas distintas maternidades tienen que ver con esa primera conversación que tuvimos al teléfono. En la propuesta que tú haces, tú le llamas a una de los personajes del cuento, la madre silbadora. Eso me pega duro en el pecho. Porque esa madre que silbaba para que los hijos se recogieran en la selva y se reunieran, y cada hijo pequeño distinguía el silbido inherente de cada mamá, porque eran madres cazadoras, ¿no? Ellas salían a cazar con los hijos, y cada una tenía un silbido distintivo, y dependiendo de la presa, si la presa era pequeña, el silbido, ¿verdad?, era corto, y si la presa era peligrosa, el silbido se extendía. Y todo eso ya los niños de esa época, en ese momento, lo sabían, y corrían, y se escondían, o si era pequeña la presa, se preparaban a formar parte de la cacería con las madres silbadoras. Y ese silbido, yo estuve esperándolo de entonces la hija de mi abuela, a la que conocí tarde, mi madre biológica. Mi madre biológica silbó para que yo llegara a su vida en marzo de 2024. Se mudó a Puerto Rico. Empezamos, aunque ya yo la conocía porque entraba y salía de mi vida, empezamos una relación, la relación más sana que pudimos haber tenido en nuestra vida. Empezó en marzo de 2024 y en noviembre de 2024 falleció. Pero la vida me dejó escuchar ese silbido. Así que te lo quería contar y contárselo a ustedes. Pues yo les digo, yo no dejo de maravillarme con este cuento. El libro es un poquitito de todo lo que se nos entrega en este cuento. El cuento lleva el nombre de la protagonista, que es Juan, que sale a cazar, ¿verdad?, con su madre y sus hermanos y hermanas. Y entonces hay una clave que, como ella dice, de si ellos se acercan a la madre a cazar o corren y huyen porque puede venir un animal muy grande, puede haber algún peligro, y entonces hay unas claves que son sonoras y que son sonoras por la boca, de la madre. Es una mujer cazadora que conoce de los animales y que sabe cazar, o sea, no es, sabe, estamos hablando de una mujer bien poderosa. Pero antes de comentar un poquito ahí, yo quería también decirles, ¿verdad?, que cuando yo recibo la propuesta, yo veo la propuesta de la Casa del Libro, que están convocando para unos libros negros, ya yo ahí estaba de retiro, ¿verdad? Y entonces leo la propuesta y digo, yo quiero, y hablé con muchas amistades. Y entonces yo digo, bueno, ¿cuál será el cuento? Porque también uno tiene, ¿verdad? Tengo que investigar, tengo que leer, y empiezo a buscar cuentos y empiezo a buscar poesía y distintos géneros y distintos autores. Y cuando leo el cuento, cuando consigo Las Negras, que no lo tenían, y leo el cuento de Juan, yo dije, este es el cuento, esto yo lo hago porque ese cuento
claro, yo también estaba en un proceso con mi madre de transición. Cuando yo leo este cuento, miren, inmediatamente yo lo escribí todo. Y ya yo estaba lista, o sea, tenía muchas ideas y mi intención. Cuando hablo con Yolanda, yo tenía mi intención. ¿Qué pasa? Mi madre pues estaba en el proceso de transmutar, ¿verdad? De irse y fue muy intenso, así que el libro quedó ahí, ¿verdad? En ese sentido de que no pude empezar a trabajarlo de inmediato. Cuando yo hablo con Yolanda, yo le digo, Yolanda, esto yo lo tengo que hacer porque ese cuento, ¿verdad? Ese silbido de la madre, para mí era esa escucha, porque fíjense qué maravilla. La Casa del Libro nos invita a una lectura. Y es como si nos dijera, en mi caso, leer y escuchar es eso. Tú tienes que escuchar a esa madre, tienes que escuchar ese sentido, pero ¿cómo lo puedo escuchar? A través de esa niña de Huambe, que está apresada, ¿verdad? Que está en el proceso de ir a un lugar que ella desconoce, pero que tiene una capacidad de... El cuento es bien interesante porque ella empieza a hacer un recuento de qué fue lo que pasó y ahí recorremos la selva con ella, recorremos toda esa selva y al final, y es bien bello el cuento porque eso, algo que tú haces en el cuento es que tú das más de origen y ese podría ser otro origen. Exacto. Y no sé si tú quieres que yo lea algo y tú lees de alguna cosa. Sí. Mira, yo por ejemplo, para irnos directo, ¿verdad? Que hay una explicación de que este libro pues, se convierte, el libro es como un paisaje, como una huella, como un trazo ecológico, como un ecosistema orgánico, ¿verdad? Como un horizonte. Es como un punto de continuidad con nuestras ancestras. Y verdad es que el libro es eso, porque el silbido lo hace al libro. El libro no podría ser sin ese silbido. Y cuando yo pienso que el libro era muchas más tabletas, ¿verdad? Pero ahí fui trabajándola y así se dio muchas más. Pero y están aquí anotadas. Así que este libro pues tiene su continuidad, porque yo no me he separado de esto. O sea, yo estoy ahí, eso es bien poderoso. La convocatoria es para que leamos un cuento o algún texto, ¿verdad? Que sea que trate sobre nuestra historia, sobre nuestras ancestras, en contra del racismo, en contra de la riqueza cultural afrodescendiente. Y entonces, en el caso de leer a Yolanda, pues lo que yo siento es que Yolanda me dice, Elizabeth, escucha, leer es escuchar, ¿verdad? Y entonces, pero leer también, yo siento que la autora aquí, que esta mujer maravillosa, me dice, leer no es de la cabeza que tú miras un texto y se queda acá. Leer es una cosa del soma, del cuerpo, es una experiencia sensorial. Y empieza a regalarnos un montón de imágenes sensoriales que van desde los olores, las temperaturas, el tacto, que es casi una cosa así, ¿verdad? Que casi te toco, pero te siento y siento tu respiración, el tacto. Es todos los sentidos, ¿verdad? Y el sentido auditivo, pues es la clave, yo pienso. Pero está lleno de leer es una experiencia, en ese cuento, una experiencia sensorial, multisensorial. Así que el libro, por lo tanto, Oír el silbido, también pretende ser una experiencia sensorial. Cuando Yolanda escribe de los musgos, cuando Yolanda escribe de la enredadera, cuando describe el cuerpo, ¿verdad?, golpeado, hay experiencias que yo las siento. Hay algunas que son táctiles, porque su imagen, sus escrituras me lleva al tacto. Hay algunas que son del aire, respirando alrededor de otra persona. Y es un cuento corto, es un cuento bien corto. Y todo lo que ella logra, todo el recuento que te lleva a la selva y regresa. Pero bueno, la primera tablilla se titula Oír el silbido, que lleva la plaquita en cobre, y esa es el título. Y ese título está sobre todo al final.
Y ahí está la cita, aquí está el libro, y sale directamente del libro. No sé si tú quieres leer algo de eso que digo ahí o si sigo, tú lees ahorita. Porque ves que aquí está, sí, esta cita, pues no sé. Sigo. Bueno, déjame leerla. Ok, sí. me gusta. No, entonces yo recuerdo que cuando tuviste esa deferencia de llamarme, recuerdo como hoy la palabra musgo, porque tú te concentraste tanto, estuvimos hablando como media hora de eso que tuviste a través de la lectura de lo que pasaba en la selva, de ese musgo, de esa enredadera, de la madre selva. Sí, porque es que Juan pues, se da cuenta, es una persona bien observadora. Y ella se da cuenta que en esa embarcación y la unidad de las maderas hay un punto que ella nunca antes había visto, y esa es la tableta del musgo. Entonces, ahí, entre esos palos, está herido en esos palos húmedos, ese musgo que ella nunca había visto. Y también aparece otra vez el musgo en otra instancia del libro, que dice el pitito, que tiene que ver con el sonido que hace de la madre. Y lo maravilloso es que ahí, cuando vuelve a aparecer el musgo en el cuento, ella está diciendo que el pitido que hace la madre, el silbido, lo compara con un árbol, con un helecho y con un musgo rizomático. O sea, que el pitido no es solo sonoro. El pitido es el musgo, que es una planta que está en este planeta antes que nosotros y que en el Caribe abundan, ¿no? Entonces, ella sabe que no es como estos otros que los que ella conoce, ella es una experiencia comparativa, ¿verdad? Ella conoce unos musgos que son el pitido que se alarga, o sea, el pitido de la madre es un musgo, es un helecho, es una planta, es una cosa que es maravilloso. Y entonces, pero ella se da cuenta que este musgo, ella nunca lo había visto. Y es casi, eso yo lo veo como que Juan no es capaz de decir, mire, espérate, aquí hay otra cosa pasando, aquí, ¿de dónde es este? Es portal de otro mundo, o sea, este musgo es de otro mundo, para ese otro mundo para el que me llevan, ¿verdad? Secuestrado, me llevan involuntariamente, y eso es lo que yo estoy viendo. Es un verde distinto al verde de mi casa, de donde yo vivía, de donde yo jugaba con los niños, con mis hermanas, mis hermanos. Si tú esperas que lo primero que yo escribí de este cuento, yo recuerdo, bueno, para empezar, yo empiezo a escribir el texto al año porque mi abuela falleció en el 2003. Y fue una cosa bien increíble porque de todos los niños de la escuela, a lo mejor había otras abuelas, ¿verdad? Pero yo siempre pensé que yo era la única con abuela que me había parido. Entonces, era la única señora que iba a buscar una niña y que esa señora estaba forrada de canas, iba con su batita de Capri y con sus sandalias de señora mayor, y todas las demás más eran como más modernas, pero la mía era una abuelita. Y yo recuerdo que una vez nos hicieron una dinámica en el salón y nos preguntaron qué era lo más que le teníamos, y todos los niños dijeron cosas, y cuando me tocó a mí hablar yo dije que yo temía que yo iba a ser la primera de todos ellos que iba a perder a su mamá, porque mi mamá es bien viejita, y yo me recuerdo haberlo dicho. Yo estaba como en séptimo, octavo grado, yo iba con ese miedo, como que ya sabía que eso podía pasarme a mí antes que a todos ellos, ¿no? Entonces, en efecto, mami fallece en el 2003, y yo empiezo a verla en casa, en los despistes, tengo que ir a ver a mami, no, que ella no está viva, espérate, no puedo ir a ver, ¿verdad? Esas cosas que pasan, llamarla por teléfono y darme cuenta que no iba a contestar,
Entonces, decidí, con esas apariciones o visiones o sueños, yo dije, pues, yo me voy a poner a escribir de ella, pero nunca he podido escribir un texto de ella. Sin embargo, todo lo que he escrito es de todo lo que ella me contó durante toda mi vida. Entonces, lo primero que yo escribo es esta niña que viene en un barco de esclavizados. Y yo no tenía una educación como el 90% de la educación de los puertorriqueños. Yo no tenía una educación antirracista, yo no tenía una educación que me hablara de los ancestros esclavizados, no lo tenía. Se hablaba bien poco en mi escuela en aquella época. Ahora se habla un poco más, pero antes ustedes saben que era imposible saber nada de eso. Y yo no sé por qué yo escribí de eso. Y yo recuerdo que cuando yo escribí esa primera escena, que está en el texto, cuando ella viene pegadita, hombro con hombro a otros seres humanos, así como unas sardinitas, ¿verdad? Y lo sabemos porque hemos descubierto diagramas de cómo eran los barcos de secuestrados, de africanos secuestrados. Yo recuerdo que en ese momento que yo escribí ese párrafo, yo dije, sí, pero ella no puede ser la única vez que ella se pegó a otro ser humano, no puede ser esa tristeza, no puede ser ese momento tan triste y esa tragedia. Y yo le invento el juego del Urioré en el cuento. Porque yo, sin entender el mecanismo, porque a veces los que escribimos no entendemos muy bien el mecanismo de escritura, sino que confiamos en lo que está sucediendo. Sí. Sin entender muy bien el mecanismo, yo me invento este juego del Urioré en el que ella y sus hermanas están siendo criadas en una sociedad matriarcal donde son las niñas quienes escogen a los novios y luego a los esposos. Y ese es el juego del Urioré. Entonces, para ellas escogerlo, ellas se pegaban, pegaditos, ya te para acá, pegaba hombro con hombro. Y entonces, si el nene era más alto, si olía rico, si ellas sentían algo, ese es el Urioré del texto. Pero eso es un invento, eso ni siquiera me lo contó mi abuela. Pero yo no quería que yo me estaba también cuidando del dolor yo, porque se llora mucho cuando uno escribe estas cosas. Entonces yo tenía que ir a un lugar de ¿verdad? Lo que le llaman en inglés el joy, la felicidad, de dicha. Así que, aunque lo primero que escribí fue sobre el barco de secuestrados africanos, acto seguido le invento un juego a Wanwe. Y por eso es que Wanwe, que nos pasa a todos los seres humanos, eso es algo hasta biológico. Cuando estamos sufriendo, la mente se va trata de fugarse a un lugar de búsqueda de la felicidad de alguna manera. No podemos quedarnos en la tragedia mucho rato. Esa memoria de Wanwe, entonces, abre toda una escena, ¿no? De lo que realmente es Wanwe. Wanwe no es esa mujer que está ahí apresada, que la van a esclavizar y a vender. Wanwe es esa la que juega. Y toda su memoria es, como diciendo, su memoria le ayuda a recordar, espérate, yo estaré aquí así, pero esta soy yo. Y eso no me lo van a quitar. Y eso no me lo pueden quitar. Y entonces ahí entra el juego. Y la memoria es también esa herramienta o esa arma de no olvidar quién eres, ¿no? Eso es bien poderoso, bien poderoso. Por eso es que ella inicia diciendo, mi primer recuerdo pudiera ser este. Pero entonces pasan las páginas y dice, mi primer recuerdo también pudiera ser este otro. Yo quería que esa ambivalencia existiera porque a nosotros nos pasa como seres humanos. Uno dice, mi primer recuerdo fue este, después uno dice, no, espérate, no, que no fue ese, fue otra cosa. Lo primero que yo viví con fulano o con fulana fue esto o lo otro, ¿verdad? Entonces yo quería que siguiera ese formato. Sí. Y ahí hay algo creo que son 7 días, ¿no? O 5, no, 7 quizás, los que toman el trámite del viaje por los suelos, a través de la serie. Sí.
Hay algunos Es casi 7 o 10 días, sí, sí. unos cuantos Pero días. luego en alta mar son casi 100 días. Imagínate, y entonces todo eso está en un relato corto, súper rico, ¿verdad? Y que conocemos de los juegos, de las tradiciones, conocemos de otras tribus, de cómo se pintaban las mujeres cazadoras, de la vegetación, de las selvas. Ay, cuando yo me encontré con las selvas de este cuento, yo fui tan feliz, te tengo que decir, yo fui tan feliz, porque nuestra selva sagrada aparece en el cuento. Y verdad, es como que ahí yo también siento que Yolanda está dando esperanza. Ella también se va a encontrar en el Caribe con la selva, ¿sabes? Se va a encontrar con otros seres, otros seres indígenas, qué sé yo, que aquí hay otros que también tenemos selva, y ahí hay una hermandad ya. Ya yo lo veo como, yo lo sentí como, qué importante la selección de la vegetación y de las plantas y de la naturaleza. Eso está ahí, cada cosa fluye como agua, pero cada cosa está súper pensada y se siente tan natural, ¿no? Pero se ve que se ha puesto ese corazón, eso es como, te voy a poner mi corazón para que tú veas que esta mujer es fuerte y su fortaleza está ahí, en esa celebración de quién soy, de la vida, ¿no? Y además, es un cuento que demuestra un conocimiento de su medio ambiente, conocimiento ecológico, que ya hemos perdido. Y que nuestras ancestras llegaban aquí con un conocimiento, ¿verdad? Y los que estaban aquí, nuestros indígenas, tenían un conocimiento vasto de las plantas, de los suelos, de los caminos, de los animales, ¿verdad? Y eso, yo siento que el libro nos entrega un conocimiento que perdimos, ¿verdad? Y sí, un conocimiento de allá de África, pero que hace eco acá. Sí. Y es algo ahí como esa extensión, mayor extensión. Aunque ella va en retroactivo, ¿no? Ella va en retrospección, en su relato, porque ella está recordando lo que ella era, ¿verdad? Pero ella está aquí apresada con otro montón de mujeres que están siendo golpeadas y unas situaciones bien terribles. Pero esa posibilidad de que ella tiene eso, ella no viene sin nada. Ella no viene, ella la han desnudado, ella la han apresado, pero ella no está sin nada. Ella tiene una riqueza y lo sabe y no las comparte. Mira, para que sepas con lo que ella llegó. Eso que dices me recuerda una discusión que yo tuve con mami, con abuelita, que en ese momento cuando tuvimos esa discusión, eso como que apaciguó los terribles 13. Mis terribles 13 fueron terribles 13. Y yo era una niña que había sido criada por los abuelos, ¿verdad? Que tenía, pudiérase decirse, buenos modales, buena conducta. Era terrible en el sentido de que yo era contestona. Mami me decía, pero qué malcriada tú eres, tú tienes siempre una respuesta. Y un día yo le dije, ese día me dijo, estábamos discutiendo algo y yo le llevé la contraria, y yo le dije, pero es que yo salí a ti, esto no pudo haber sido de la nada, algo yo he heredado, indistintamente de que yo sea, ¿verdad? una niña, pero yo lo he tenido que heredar. Y ese día ya se quedó como que, y eso como que subsanó el resto de nuestras discusiones o argumentos, y lo menciono porque todas estas mujeres en Wangwe, en el cuento de Wangwe, todas y cada una de ellas están cometiendo actos de resistencia todo el tiempo. Fíjate que tú mencionaste que había un momento dado donde se golpea a una de ellas, pero se le golpea para castigarla porque trató de ¿qué? De escapar, se están escapando todo el tiempo.
Entonces yo decía, están resistiendo todo el tiempo. Entonces, vuelvo y digo, los mecanismos de por qué uno escribe estas cosas, uno no las entiende muy bien, ¿verdad? El libro yo escribí el libro, esa versión o esa edición es una edición de autora. Yo pagué de mi dinero esa edición. Eso empezó a circular en la Universidad de Puerto Rico porque la gente decía, ¿leyeron esto? ¿Ustedes han visto? Entonces, de boca en boca, a mí me pasó algo bien maravilloso y extraño y que no nos pasa, ¿verdad?, a muchos de los escritores. A mí me llamaban las librerías, tráeme las negras. Yo viví eso, afortunadamente. Y yo dije, algo está pasando con el libro. Claro, luego entiendo por los críticos y por los reseñistas. El periódico El Nuevo Día lo declaró libro del año en un momento dado. Faltaba esa narrativa así. Contradecía la narrativa de que los esclavizados en Puerto Rico habían sido dóciles, ¿verdad? Habían sido de buena conducta y les encantaba la esclavitud. Así fue como nos lo dijeron, ¿verdad? Que sí, yo no estoy diciendo una mentira. Entonces, esta narrativa, ¿de dónde me sale a mí eso? Porque vengo oyéndolo de mi abuela. Porque mi abuela me decía, la mujer es nuestra, mi bisabuela tal cosa, mi abuela tal cosa. Entonces, son cuentos que ella me hacía. Entonces, todas esas mujeres eran desobedientes. Y yo soy una desobediente. Qué bueno que heredé eso, ¿no? Qué bueno que heredé esa resistencia. Y que se entiende esa resistencia, claro, ¿verdad? Como que, pues, nos fortalece. Sí. Nos fortalece en el sentido de que todavía hoy, ¿verdad? Todavía hoy yo veo mucho racismo, todavía hoy yo veo mucho feminismo. Todavía hoy en 2025 estamos bien. Todavía hoy, más hoy que en el 2024. Oye, que tú te apropies de estos cuerpos y los arrebates de sus casas y de su familia. ¿Dónde van a quedar sus hijos? Y digas, no pueden estar aquí, te los lleves. Sin más ni más. Y que, ¿quién es el que tiene la justicia en las manos para decirle, me estoy llevando solo a estos? No solamente eso, porque ese es el tema, ¿verdad?, migratorio, pero ya hay órdenes presidenciales de que no se enseñe el tema del antirracismo en las escuelas, que las libertades que se habían alcanzado, ¿verdad?, de las distintas diversidades se eliminen. O sea, uno está como que esto está pasando, y en medio de esto está pasando. Mira qué maravilla que tú y yo estamos así discutiendo, ¿verdad? Los libros negros. Y es como tú me dijiste ahorita, uno cree que da unos pasos y que está pasando algo, los haitianos, los dominicanos, claro que también hay de todo lo que es el otro, los chinos, los argentinos, los chilenos, hay cierta... Estamos enredados porque las redadas se han llevado a puertorriqueños, lo hemos visto en las noticias. En lo que se dan cuenta que es un ciudadano americano, miren, pasan días y esa persona ya sufrió todo eso allí. No, y entonces romper la familia otra vez, es lo que le pasó acá, es romper exactamente. La familia. Si te llevan aquí, ¿dónde quedaron tus hijos? Y si la madre no está, y si la abuela, ¿tú me entiendes? Y si se va a la madre. O sea, hay todo un desgarre y hay es una violencia tal y está pasando entre nuestros ojos. Y entonces nuestras amistades, uno dice, y mis amigas, y mis amigos, y mis vecinos, entonces se meten a Barrio Obrero, en Río Piedras también se metieron. Al otro día yo fui y o sea, el paseo de Diego no era el paseo de Diego, pero las conversaciones estaban. ¿Saben? Porque hay resistencia. Hay resistencia. Pero es terrible vivir esto, sí. El último, y a mí me gustó que tú lo incluyeras en tus tablillas. Por ejemplo, en la primera, tú usas la cita de, lo voy a leer, esperaban que las madres sirven como clave inequívoca de que se acerca una presa. Si el silbido es corto, es breve, el animal atipado es pequeño. Si el silbido es alargado, extenso, los chicos corren a esconderse.
Entonces el final es, por primera vez, ¿verdad? Este es del final. Por primera vez desde que Wanwe deja la selva, vuelve a oír el silbido. Porque a ella la secuestran. Allí no había un procurador de los esclavizados diciendo, nena, vamos a ponerte con tu familia, con tu mamá y con tus hermanos que también fueron secuestrados. Eso no pasó así. Ella va con un grupo de gente que la mayoría de ellos, africanos como ella, ni siquiera hablaban el idioma que ella hablaba. Porque África es un continente muy rico y diverso, ¿verdad? En países, y dentro de los países en comunidades, ¿no? Así que ella, mientras está acostada en esa barriga de madera, ¿verdad? Y esa barriga de madera empieza a moverse en el mar, de pronto ella escucha un silbido. Y se da cuenta de que puede ser la mamá, que está en el barco también. Ese es el final. Ese es el final. Ese final a mí me hace sentir muchas cosas. Si tú lees La boca de la madre, que es silbadora, que es la última tablilla, también vuelve a hablar del silbido. ¿Quieres que lo lea? Ah, sí. El sonido de, bueno, la primera vez que sale dice, el sonido de boca de la madre, ahora lejana, se estira, se funde, se confunde con otros ruidos, las alertas, los peligros, el dolor, la sangre, el cuerpo caído. El sonido de aquella boca es inconfundible, un hueco que se escucha y se siente. No sabe desde qué parte del barco se origina o hacia dónde va. No sabe si es al norte, si es al sur, este o oeste, mar adentro, mar afuera, brisa, viento, proa, eslora, popa. Y lo maravilloso aquí también es que el sonido de la madre se expande. El sonido de la madre, si ella está en el barco, ese sonido, como el sonido, tú no lo puedes agarrar, ¿verdad? El sonido es ambiental, está aquí, entonces es de la... Y como esa posibilidad de expansión del sonido para mí es bien poderosa, porque está ahí, pero se va a expandir, tiene una capacidad de movilidad y de llegar a dónde, si está al norte, si está al sur, si dónde está, ¿no? Es una geografía que, como tú decías, parió ese sonido, se extendió y también esa apertura de ese sonido, pues, para mí, ¿verdad? Cuando yo lo leí, yo digo, ay, ojalá que la madre esté ahí, ¿verdad? Estar ahí. Parece que la mamá está ahí y está silbándole y le está desde lejos diciéndole, estoy aquí. Pero también, aparte de esa relación íntima, de ese sonido, para mí se convirtió en una clave que se extiende hasta hoy, ¿no? Y que yo quisiera que pienso en todas las personas que todavía el tráfico de verdad humano, que todavía existe el día de hoy, y el problema de quién puede estar en un país o no, de la migración, problemas de migración que estamos viviendo que son atroces en tantos lugares, que yo pienso que esa capacidad de escucha de ella, que es la lectura en este caso, ¿verdad? Que este cuento yo quiero que lo se vea en todas partes y que se sienta ese sonido, porque yo también sentía como que cuando yo no podía, o sea, es la madre la que está silbando, y yo también estaba en un proceso. Entonces es como que el sonido de la madre es una presencia, es poderosa. Pero lo que tú has hecho también es, a mí me pareció, o sea, tú has convertido el silbido en protagonista, o sea, fíjate lo que hace Elizabeth, que es que ella crea dentro del cuento otro cuento, oír el silbido, entonces el silbido es ahora ese otro cuento. Ay no, esto ha sido una experiencia. Y lo que pasa es que cuando yo leo el cuento, yo me doy cuenta de esa capacidad de elástica que tiene, de esa capacidad de meterse por donde nada puede entrar, pero el sonido entra. El sonido entra. Entonces, al darme cuenta de eso, yo digo, bueno, yo lo único que puedo hacer
no es una abstracción para representar eso, porque es que eso se me va de las manos, eso es como coger el agua. Así que yo voy a extraer este pedacito y me lo voy a gozar, y con esto voy a hacer un cera de oveja, este registro de que existe este cuento que todos tenemos que ver. Y que esto es una extracción, un pedacito de que me motivó, pero que es mucho más, y que lo bonito es que cada vez que yo lo leía, yo lo vuelvo a leer, lo vuelvo a leer y se lo voy a leer a las personas. Y Manuel también lo leyó, y mi familia lo leyó, y mis amistades que van a la casa lo leen. Y yo he visto cómo ¿verdad? La posibilidad amplia que tiene este cuento. Por eso yo digo que 5 tablillas no son suficientes. Y yo te quiero hacer una pregunta sobre el proceso. Cuando tú entregas la propuesta, ¿tú ya tienes las 5 tablillas hechas? Sí, porque la propuesta primero te dice que tienes que poder seleccionar un cuento o un escrito, un texto. También ahí cuando hay que seleccionar un escrito, pues ellos tienen mucha apertura respecto a la selección del escrito, pero también comunican sutilmente, ¿verdad? O muy cuidadosamente, muy respetuosamente, comunican una predilección respecto a que a ellos les interesaría que personas que no son muy conocidas o novelas, pues también se den a conocer, porque necesitamos más personas negras que escriben, que estén puestas afuera. ¿Ah? Entonces eso yo lo veo como... Pero yo empiezo a leer y yo dije, no, es Yolanda, y para mí Yolanda es, o sea, ella es súper conocida en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, es una maestra, es un honor, es un privilegio gigantesco. Cuando yo te llamo, yo digo, pues vamos a ver si ella me dice que sí. Yo le digo, Yolanda, yo quisiera hacer un libro sobre este cuento, ¿verdad? Y Yolanda, más generosa no puedo ser. O sea, yo le decía, Manuel, mira las cosas que ella me dijo, ¿no? Y entonces, ahí yo sí tenía en el libro, que era lo primero que yo había hecho, anotar, pues de todo, ¿no? De todas las posibilidades de ese libro. Y el libro, pues yo me fui a hacer un libro que cogía hasta esta sala en mi cabeza. Porque el cuento es todo estímulo para crear, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, hay una artista maravillosa que quiere trabajar el tema del olor. Y el olor está y habíamos hablado, y ella estaba trabajando, y está trabajando un libro donde ella va a trabajar el olor, el olfato. Y yo digo, en también hay, pero bueno, yo voy a trabajar eso. Qué maravilla, qué contenta, porque ¿verdad? Yo no sabía con qué cuento ella iba a trabajar. Pero vi que aquí también estaba. Así que yo tenía muchas posibilidades. Y poco a poco, bueno, me concentré en mi mamá, ¿verdad? Y una vez, y luego entonces me lanzo a trabajar con el libro y hacer las tablillas que se hicieron en un vaciado, con la técnica de vaciado. Y es una técnica bien flexible, tú ves las tablillas duras, pero la cera está caliente, está líquida, y yo estoy usando un molde, y entonces lo vacío, y eso es líquido, eso es un líquido. Es un líquido que se mueve, ¿sabes? Y entonces hay una que no todas, ninguna de ellas se trabajó de la misma manera, pero sí en el mismo molde, y lo que sí es consistente es que se empieza con cera caliente, que se vacía en ese molde y que se trabaja después de distintas maneras, ¿verdad? Con pigmentos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo hiciste para los colores? Por eso, con pigmentos. Por ejemplo, la del musgo, pues ¿qué pasa? Que cuando yo empiezo a leer este cuento, yo también venía ya trabajando con los musgos, y yo, es que el cuento me llenaba de sorpresa, y yo me conecté con el cuento por mucho, ¿verdad? El cuento tiene elementos muy húmedos también, y la cera es líquida, y entonces el musgo es un elemento bien húmedo, y la madera donde ella la ve está humedecida, y todas esas cosas fueron provocaciones para mí, ¿verdad? Y entonces los musgos que yo venía trabajando con ellos en pintura, pero otra cosa trabajar en relieve. Y es bien interesante porque aquí hay pigmentos, hay fibras, hay muchas fibras, hay pigmentos, ¿verdad? De polverizados, y
Casi la creación de un oráculo, lo que tú me estás diciendo ahí. Y hay cenizas. Ceniza también. Cenizas también. Entonces, ¿qué pasa? Que cada tablilla se convirtió. Para mí hay un misterio bien grande aquí, porque el cuento, con esa escucha del silbido, no se cierra. Para mí, con esa escucha del silbido, el cuento se abre, ¿no? El cuento te deja, yo tengo que volver a leerlo. Y yo decía, pero Manuel, la mamá está en el barco, no está en el barco, ¿verdad? Esa preocupación, o es que es la memoria del silbido, o es que ese silbido siempre la va a acompañar, y la va a acompañar, ella vaya al norte, al sur, al este. ¿Dónde que está ese sonido? Si el sonido se fue y siguió por ahí, y sabe Dios lo que pasó, ¿no? Pero, así que para mí, a crear cada una de esas tablillas, fue de verdad una conexión bien grande con un reencuentro, con una posibilidad de estar allá, de sentirme acá, de estar contigo, de celebrar esto, de agradecer a la Casa de los Libros, ¿no? Porque este es un proyecto bellísimo, y es un honor bien grande, tanto estar en además de que yo hago libros de artistas desde el 2005, creo, que hice mi primer libro. Y entonces, no es que he hecho muchísimos, pero he hecho algunos, qué sé yo, de Cera de Abeja, he hecho unos 5 libros. Pero este libro me deja sin suelo de lo pasado y me pone en otro lugar. Dice, ¿qué tú vas a hacer ahora con un texto? ¿Cómo tú vas a abrazarte aquí, dejarte abrazar, ¿no? Bueno, y no es por nada, la propuesta, yo leyéndola, esto es publicable, yo no sé si, Karen, aquí tienes otro proyecto de publicación, quizás con las fotografías de la cera, ¿verdad? De las tablillas. Sí. Ya hablamos con ella. Pues ya yo. Bueno, vamos a tener un tallercito. Qué bueno. Y porque es que está bello, porque está preciosa, Elizabeth, de verdad. Ay, gracias por tu cuento. Porque yo me siento bien honrada. Fíjense que lo que yo hago es que yo básicamente pongo una tablita. Esto es interesante, las propuestas, porque yo nunca había hecho una propuesta como esta en mi vida. Y yo dije, pero ¿cómo es que yo voy a hacer esto? Entonces, yo pongo la tablilla con la referencia que yo leí y cómo me hizo sentir el amarillo, el signo de las mujeres cazadoras. Sí, porque ya se pintaban de amarillo, ya eran las cazadoras amarillas. Qué interesante. Y entonces ha hecho eso. De dónde específicamente es que leí eso, ¿verdad? Pero lo que pasa es que esto es, otra vez vuelvo, es una extracción, yo extraigo esto. Pero esto es una oración, o sea, lo maravilloso de este cuento es tú poder leerlo. Tú dices, yo terminé de leer este cuento, esto es todo lo que puede contenerse aquí. Las tablillas son incapaces de contener todo lo que tú nos entregas con este relato, y yo estoy sumamente agradecida porque me acompaña. Ese silbido me acompaña. Gracias, tú me has hecho un honor. A permitir que Silbido sea el protagonista, que esa madre silbadora. Siento que es como cuando uno escribe algo y uno le gustaría saber qué opinó ese lector, lo entendió, lo entendiste. Entonces verlo, que no solamente lo entendiste, lo hiciste como el silbido, lo extendiste, ¿no? O sea, lo alargaste, es maravilloso. A mí me gustaría leer, yo le dije a Elizabeth que yo traje de las negras, que fue publicada al inglés y al español por Columbia University. Esta versión, esta es la quinta, y la sexta se publica en mayo en Madrid. Así que vamos para España. Que tú viajaste ya por este libro de las negras, ¿no? Sí, eso fue otra cosa bien mágica y bien loca que no me explico, porque volvemos, soy una escritora que esta edición la publica de su bolsillo, eso empezó a moverse, a circular,
Y un día me llaman de NYU. Bueno, primero me escriben y me dicen que se me pueden llamar por teléfono, entonces yo, para ese tiempo estaban los scams esto que yo decía, esto es un embuste, esto no está pasando. Pero me llamó NYU, entonces me invita a presentar las negras. Y yo, pero en serio, y me dicen que sí, entonces, ¿verdad? Volvemos, el sueño de todo escritor, los gastos pagos, te vamos a pagar el pasaje, te vamos a pagar la estadía, vas a dar unos talleres y unas presentaciones, y yo, Dios mío, qué emoción, ir a Nueva York a esto. Y entonces, el que me está hablando me dice, no es en Nueva York, es en Accra, y Accra está en Ghana, y Ghana está en África. Y yo, ¿cómo es? Yo empecé a pensar nada más que las vacunas que me tenía que poner porque para ir a África hay que vacunarse un montón de veces, ¿no? Entonces, 21 horas de vuelo, cogiendo avión, ¿no? O sea, las negras me llevó a mí a la madre patria. Y yo no lo pensé, no fue algo que yo planifiqué. Ese es mami llevándome a que yo conociera a la tierra de mi ancestra. Eso me pasó. Así que este libro, la primera vez que se publica, ahorita la cuarta edición, tú la publicas. Sí. Lo que pasa es que esta es la cuarta edición porque yo añado un cuarto cuento. Exacto. La primera era esta, pero solamente con los 3 relatos. Luego, la doctora María Ramos Rosado, catedrática e intelectual de la Universidad de Puerto Rico, lo empieza a asignar en sus clases. Y ella le escribe una reseña y esa reseña se publica en la segunda edición. Entonces, la tercera edición, no recuerdo, la tercera edición es esta otra, que también es la que tiene Karen, que es esta, que la publica una editorial de Mayagüez, y la publica para que exista en la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez. Porque aunque somos chiquitos, así es el problema de distribución en la isla. Entonces me estaban leyendo, ¿verdad?, las universidades de Mayagüez y las universidades de acá. Y entonces luego Columbia University, con el programa que está publicando en inglés, que es Sondaya House, de la gran Eunice, la publica en los 2 idiomas. Y ahora Penguin Random House la publica en España. Y sale en España. Por España anda mi abuela. Y bien José. Ajá. Entonces, yo para esta edición, ellos me piden, Sondaya House me pidió que yo escribiera un texto que es corto sobre cómo yo llegué a escribir Las Negras, y me gustaría compartirlo con ustedes. Y luego, ¿qué tal si abrimos a preguntas al público, verdad? Sí, ¿te parece bien, Karen? ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, tenemos tiempo. Sí, dice así. Escribir Las Negras. Los esclavos eran muy felices. Eran personas muy felices siendo esclavos. Esas fueron las primeras oraciones que aprendí en 3er grado, expresadas por nuestra maestra de Historia y Estudios Sociales, Sister Rosario. Al parecer, la monja necesitaba a toda costa que nos aprendiéramos aquel lavado de cerebro, porque nos lo hizo recitar de memoria. Al menos a mí y a Juan Carlos, el otro niño negro de mi salón. Fuimos el ejemplo, seleccionados para que los demás niños de Cataño, más aclarados, más blancuzcos, más claritos, menos negros que nosotros, entendieran que el mito de las 3 razas en Puerto Rico no era tan mito, que era real, y que junto al endioseamiento de saberse uno blanco español, según la monja, y junto a la altivez de reconocerse uno como trigueño taíno de pelo lacio, según la monja, había que sentir igual o más orgullo, pero nunca superioridad, por ser descendiente de un esclavo negro africano con pelo malo, según la monja. Pero yo era hija de mi abuela Petronila, un ser como pocos, quien había parido a una nieta subversiva
llevándole la contraria a la biología, a la madre naturaleza y a las deidades de todo tipo. Aquella crianza, abuela, nieta, había desembocado en la creación de un ser que refutaría todo lo que se le parara de frente, hasta satisfacer las más polémicas curiosidades. Eres un espíritu de contradicción, vociferaba abuela Petronila molesta, mientras me corría entre las gallinas y los gallos por el patio de la casa en Barrio Amelia. Casi siempre presumía de mí, pero de vez en cuando se exasperaba, porque a veces su propia obra se le iba en contra. Tú nunca te quedas callada, eres contestona, tienes la boca llena de malas crianzas, y ese será tu infortunio. Abuela Toní, diminutivo de Petronila Cartagena Mitchell, nacida el 5 de diciembre de 1912, el año del Titanic. Articulaba toda posible comunicación del modo más inteligente y brillante, nunca antes atestiguado por mí, en idioma español de Enciclopedia Cumbre, y su inglés conversacional de 8º grado. Sabía inculcar y convencer, con lo cual fue suficiente para convertirla en secretaria de la Puerto Rican Cement, hasta la aparición del consorte más galante de la comarca, mi abuelo, Saturnino Pizarro Costoso. Con aquella articulación tan frondosa e hipnotizante, ella defendería posturas, calmaría altercados, rebatiría opiniones sobre el pasado y el futuro del archipiélago, amonestaría al resto de las matriarcas de la calle y organizaría contubernios vecinales para sobrevivir los huracanes. Ella comparaba al huracán Hugo y al huracán David con el huracán San Ciriaco de 1899, cuyos detalles conocía a la perfección gracias a los cuentos de la ancestra Georgina, su madre y bisabuela mía. Yo inventé la palabra ancestra una noche mientras escribía relatos en trance. Era 1998 y me encontraba embarazada de mi hija Aurora, unigénita. Escribía para recordar a abuela Petronila, para rescatarla, para traerla de vuelta del Alzheimer que la estaba secuestrando. Inventé ancestra para hablar de mis abuelas, bisabuelas y tatarabuelas. Y tatarabuelas. Ya yo tenía experiencia con palabras inventadas. Pues Petronila decía desocidio. Ay, tengo un desocidio, decía ella. Miguelina, mi abuela paterna, hablaba además de español, inglés, alemán, y ello la obligaba a criollizar algunas expresiones. Es decir, inventar la manera de hacernos entender. Las abuelas madamas del vecindario, emigradas de las islitas, me hablaban en francés, en creolo, en suajili. Por tanto, siempre vi muy natural la mezcla de los tiempos verbales, la conjugación de lo inconjugable y hacer parir los neologismos o las palabras inventadas. Por eso, cuando me senté a las 3 de la madrugada, aquella vez, a escribir el primer párrafo de Las Negras en 2003, supe que quería resaltar el femenino de la negritud y supe que deseaba que el título de mi libro empezara con la minúscula del artículo y le siguiera la mayúscula del sustantivo. Quise que la adjetivación de aquel sustantivo o la sustantivación de aquel adjetivo fuera protagonista, fuera prietagonista. Por eso en 2003, ante el dolor del fallecimiento de mi abuela madre, solo me restó entrar en trance, escribir las historias que Petronila me había contado, escuchar el dictado de las mujeres de mi casa en la voz de la memoria de Mami Toní. Tengo en la memoria el recuerdo de mi abuela haciéndome estas historias de sus propias abuelas, las negras que llegaron en barco, las negras que labraron la tierra, las negras que fueron comadronas, las negras que pavimentaron los caminos y que fueron castigadas, amonestadas, que se vengaron y que envenenaron a sus captores. Abuela me hacía dictados cuando estaba viva, en presencia en carne y hueso, y luego de fallecida también me hizo dictados en mis sueños, en mis recuerdos, en mis alucinaciones, porque yo alucinaba de tanto llorarla y de tanto necesitarla y de tanto extrañarla. Por eso aquel día de 1978, cuando la monja enseñó la foto del risueño indio taíno y el gallardo conquistador español junto al encadenado y feliz africano,
que llevaba ella semanas enseñándonos y nosotros aprendiendo como parte de la historia de nuestra isla, yo convoqué a mi espíritu de contradicciones y altanera. Articulé a lo Petronila. Nadie encadenado puede ser feliz. Nadie encadenado puede ser feliz. Acto seguido, el salón estalló en risas, en alborotos, en griterías, que como era de esperarse, culminaron con mi visita a la oficina de la principal. Sister Soledad recomendó la escritura en cursivas en la pizarra de una sentencia como castigo infalible y frente a todos los niños. Debo respetar la autoridad. Y yo así lo hice. Escribí con tiza blanca en aquella plataforma verde esas letras caligrafiadas a la perfección, mientras recitaba a viva voz: la autoridad es mi abuela Petronila. Nadie encadenado puede ser feliz. ¿Me escuchan? Nadie encadenado puede ser feliz. Por eso, en el ejercicio de mi libertad, resucito a mi abuela madre cada vez que me da la gana, cada vez que la sueño, cada vez que la alucino, cada vez que la escribo, cada vez que ustedes leen Las Negras y cada vez que Elizabeth escucha ese libro. Una cosita quiero, wow, bello, gracias, Yolanda, la belleza. Esta Yolanda. Y hoy el Silbido tiene un libro de arte hermano que mi amigo Gabriel, que nos conocemos desde que teníamos 20 y pico de años, hace un momentito, resulta que lo tiene bajo el tintero, pero que él ama este cuento y que estoy tan feliz, porque en algún momento, ¿verdad? Gabriel ha tenido está en un momento bien lindo, ¿verdad, Gabriel? De su trabajo de arte, de su visibilidad como artista fundamental, de artista que viene contribuyendo hace muchos años a las artes en Puerto Rico, que finalmente pues tiene como más visibilidad. Y como está en ese momento, ¿verdad? Pues, y han pasado muchas cosas con él, dejó bajo el tintero, está ahí acariciando el cuento One. Wow. El asunto es que él y yo, cuando sale el certamen de los libros negros, como somos bien amigos, y como Gabriel, y hablamos, y yo, ay, yo tengo cuento que me gusta, yo yo también. Ninguno se dijo el cuento. No dijo el cuento que era. Y yo sé, ya yo puedo visualizar los dibujos de Gabriel, los trabajos de Gabriel, las cerámicas de Gabriel, las intervenciones, porque este es un cuento que va a generar otros libros de arte. Porque es imposible. Ay, sí, gracias. Sí. Gracias por leerme, gracias por leerme. Sí, preguntas del público. Ajá. Sí, un comentario y pregunta. Me encantó la obra porque resalta la cuestión del cuerpo. O sea, y es el cuerpo concreto que tiene repercusión social y a la vez política. Y en estos momentos, precisamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo por medio del acto creativo que pone una supuesta ausencia, remite a una presencia? Por ejemplo, en la historia tenemos unas ausencias, pero realmente por medio de la imaginación, etcétera, pues llamamos la atención sobre esas cosas que no se les presta atención. Sí, sí. ¿No quieres tú contestar? Yo pienso, bueno, no puedo evitar pensar cuando hablas de la corporalización o la corporeidad que está ausente, presente, porque por esa ausencia es que el acto creador tanto de Elizabeth como, ¿verdad?, en primera instancia mío de escribir la historia y de Elizabeth de recrearla y de... fíjate que cada una de nosotras hemos sido como lupas
de las cosas que me contó mi abuela, yo me concentré en esta parte. Y de las cosas que yo te conté que me contó mi abuela, tú te concentraste en esta parte. Lo mismo, me imagino que pasó con Gabriel, o sea, y se convierte uno, la parte de la creación, yo digo que es lo más cercano a la mística, porque uno, que bien tú lo dijiste, en esa ausencia hay presencia, pero hay presencia porque resistiendo la hemos hecho aparecer. No existía, no estaba, no se decía, pero se dice ahora, se recrea, está en las tablillas. Yo cuando estoy con los estudios, con mis estudiantes, yo soy profesora de español y literatura, siempre los remito a la obra más antigua que tiene el planeta, que muchos siempre creen que es la Biblia, pero no es así. Es una tablilla, es un pedazo de piedra, ¿verdad? Que le han puesto de título la épica o el poema del Gilgamesh. Y fíjate que es un poema. O sea, el pedazo más antiguo de historia escrita que existe en el planeta Tierra es un poema. Es literatura viva. Entonces, cuando tú me dijiste que ibas a hacer tablillas, yo me quedé como que, pero ¡wow! Yo que soy tan adoradora de las tablillas, ahorita fui con María Soledad atrás y vi la réplica de la tablilla de la piedra Rosetta también, que la tienen ustedes aquí, que yo la fui a ver al Museo de Londres. Entonces, que tú hicieras tablillas de mi cuento me llevó a mí, pero volviendo al tema, es el proceso ese de creación. Y cada uno de nosotros puede hacer eso, puede mirar el entorno y decir, ¿qué falta? De hecho, por eso es que tenemos un mejor, ¿verdad?, país, porque hemos mirado y hemos dicho, ¿qué falta? En literatura, los libros negros faltan, y ustedes pusieron manos a la obra y aparecieron, ¿no? O sea, que no solamente el acto de hacer corpóreo, el texto guangue que me contó mi abuela, el oír el silbido que sale de guangue, es este proceso. Quienes saben mirar, los pensadores, y yo creo que esta es una habitación llena de pensadores, quienes estamos pensando el país, la familia, las relaciones amorosas, el maternar, que lo estamos pensando, sabemos qué falta, y estamos poniendo el cuerpo ahí. Contesté la pregunta. Muy bien. No, y a mí me parece interesantísima tu pregunta también, porque hablas de la ausencia y de lo corpóreo, del sono. Y este cuento, por un lado, es puro cuerpo. O sea, este es un cuento que no... todo lo que se está viviendo, por lo menos como yo lo viví, remite a una experiencia corpórea, sensorial, a un sentimiento, pero que viene conectado al cuerpo. Entonces, la ausencia, lo que no se ve, que podría ser el silbido, es como la presencia, ¿no? Eso que no uno ve como un sonido, por lo menos no lo ve. Se puede captar, ¿verdad?, de otras maneras y en otra escritura de lo sonoro, pero un sonido tú lo escuchas con tu cuerpo. Entonces, pienso que sí, que el acto de ese tipo de escritura, sin duda, es un acto político, porque es el cuerpo de una mujer lo que se está poniendo al frente, y a través de ese cuerpo de esa mujer es que tú vas a recuperar tu propia historia, y eso es bien poderoso, ¿no? Así es como yo entiendo que el cuerpo que no es visible, que está ausente en cierto sentido, el cuerpo de la madre que es un silbido, ¿verdad?, se convierte en un sonido, pero esa presencia está en ese libro, en el sentido de que nos devuelve también, nos devuelve un paisaje, un ecosistema, un viaje transatlántico, una ruta, unas costumbres, unas celebraciones. Es un relato
que tú sabes que lo que no se te contó, lo que se te negó, lo que te dijo que tú no eras, de momento se te entrega todo. A través de un recuerdo, de una memoria. Qué maravilla. Qué maravilla lo que tú dijiste. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo tengo un comentario, no he leído, que es el cuento, pero de lo que rescato de acá, que termina escuchando un silbido, ¿verdad? Pero que en el inicio se nota una definición, una diferenciación de cuál es. Pero al final no se nos dice, ¿verdad? Si fue largo o fue corto. Fue largo. Fue largo. Ya. Sí, se dice al final, que se alarga. Es una esperanza, ¿no? También. Fíjate que una de las cosas que me atormentaba a mí cuando empiezo a ser autodidacta y estudiar textos que hablaban de realmente lo que sucedió en la esclavización aquí en Puerto Rico, fueron, ¿verdad? Todas estas cosas terribles que sucedían, y al principio, me imagino porque no estaba tan madura en ese momento, me desesperaba. Yo lloraba desesperada, sin esperanza alguna, hasta que entendí que esto es una continuidad y que este evento que estamos incluso haciendo hoy aquí es la esperanza de esas ancestras, de esas mujeres que a lo mejor en aquel momento cerraron los ojos y no pudieron ver otra esperanza posible. Sin embargo, nosotros somos esa esperanza ahora, que estemos hablando de esto, que procuremos que no se repita y que resistamos para que no se repita. Hay un quinto cuento, hay un quinto y un sexto relato, que no está incluido todavía en ninguno de los libros o en ninguno, ni de este libro, ni en la regla, ni en ningún otro. Ajá. Porque yo he seguido investigando y averiguando más cosas, y lamentablemente más cosas terribles. Por ejemplo, Puerto Rico participó de un sistema dentro de la esclavización que se llama, déjame ver si me acuerdo el nombre, ya no me acuerdo y se lo digo, pero la definición era que hubo momentos en donde mujeres iban adentro de lugares, ¿verdad?, con paredes, y lo más cercano que puedo utilizar para que ustedes sepan de qué estamos hablando es el ganado. Eran establos de esclavizadas, y en esos establos de esclavizadas se hacía con las esclavizadas lo que nosotros hacemos con las vacas. Estoy haciendo este silencio para que usted lo piense. Todo lo que hacemos con el ganado, para que el ganado dé alimento, de leche, para que el ganado se multiplique como un toro semental y haya más becerritos y becerritas, sucedía. En el Caribe hay un libro en inglés de una investigadora cuyo apellido es Bush, como la del presidente. Y ese libro yo lo tengo, y de hecho ese libro lo discutimos otra autora puertorriqueña, Dalma Llanos, que incluyó ese proceso en su última novela Indómita. Y ella y yo nos sentamos tantas veces a hablar de si escribíamos de esto o no. Yo todavía no he podido hacerlo, tengo los borradores, tengo el texto, pero no está terminado. Es mucho más doloroso de lo que se incluye aquí. Pero el ser humano ha hecho eso. Ha hecho eso. Y tú encuentras archivos que te dicen que las esclavizadas
que se llamaban esclavizadas coartadas porque decidieron comprar su libertad. Cuando la esclavitud empezaba a regularse, se regulaba a 12 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, luego de las 6 de la tarde, las que se mantenían despiertas hacían trabajo de lavandería y cobraban, hacían trabajo de zapatería y cobraban, hacían varios trabajos y cobraban. Y ese dinero se lo daban al amo de ellas para poder pagar su libertad. Eso se llama coartación. Y en esa coartación había ocasiones donde ese amo le decía, está bien, me pagaste, yo te pedí $300 o pesos en aquel momento, ¿verdad? Corona. Y además de eso me tienes que dejar 4 esclavizaditos, por ejemplo. 4 hijos tienes que pagarme. Y hubo esclavizadas que tuvieron que hacer eso. Hubo esclavizadas que no lo hicieron, pero hubo esclavizadas que sí lo hicieron para poder llamarse soy libre hoy en día, ¿no? Dejarle entonces. O sea, son cosas terribles que no están aquí, pero están todavía en otros textos. Así que recomiendo el libro de Dalma Llanos, Indómita. Está en inglés y en español. Es duro. Yo no he logrado todavía llegar a ese relato. ¿Y estos relatos van a ser parte de las novelas? No lo sé. No sé si voy a hacer una edición aumentada, como en el caso de este. El último de estos relatos, Los Amamantados, se titula el último. Los Amamantados. Y es sobre, ¿verdad?, ese momento, ese sistema que también se daba de negras paridas que le quitaban los bebés para que esas ubres dieran alimento para los señoritos blancos de la hacienda, no para los hijos de ella. Eso pasó aquí. Y ese lo añadí, y ese fue. Las madrinas de leche. Las madrinas o las madres de leche, madrinas de leche o nodrizas, o las nanas de leche también. A mí me parece un acto, wow, atrevido y de esto que estoy escribiendo yo con mi cuerpo, con mi memoria. El que tú tengas un libro, cuando uno publica un libro, pues se puede hacer una edición como revisada, que se edita un poquito la gramática, esto, aquello, lo otro. Añadir cuentos, volver a añadir cuentos y volver a añadir cuentos. Es como casi decir, ¿sabes qué? Esto no termina aquí. Exacto. Y que ella publica otra vez el libro con un cuento más. Es como que este libro es mío. Y se va a virar. Yo me quedo como que, pero si ustedes leyeron eso, tipo, no faltaba este otro. Entonces, ese acto eres tú, esa niña que decía tu mamá, contestataria, que dice, ¿sabes qué? Esto Soy yo un no espíritu de termino, contradicción. cuando yo decida terminarlo, si es que, pero Claro. es una actitud hacia el libro también que me enseña mucho. Me encanta. Deja ver si yo soy fuerte bastante, pero deja ver si me pongo más fuerte y en algún momento salen esos otros 2 textos. Pero es lo que él pregunta, ¿no? Ujú. Es el asunto de que hay un cuerpo, hay una mujer escribiendo aquí, Sí. y que lo ha vivido en cuerpo vivo. ¿Alguien? Sí. Ivonne, cuéntame. No, yo estuve en un poquitico porque tengo el libro. Pero yo tengo la impresión cuando tú hablabas que hubo muchas mujeres que tuvieron que cerrar los ojos, no pudieron seguir esa resistencia. Yo tengo la impresión de que más bien tú eres como un conductor, algo que nos conduce, que nos lleva realmente a esas presencias que sí estuvieron, como pudieron, ¿no? y que están en cada una de nosotras. Tú nos llevas a que nosotras las veamos, que nos quitemos el velo de los ojos, pero realmente esas presencias estaban, o por lo menos yo lo siento así, tú también pienso que lo sientes así, en la comida que nos daban, en los cuentos que nos contaban, en las maneras en que se paraban y nosotros también nos paramos. Está y claro, la sociedad nos puso un velo con respecto a esa presencia, a esos cuerpos que sí estaban presentes todo el tiempo. Siempre hemos estado aquí, siempre hemos estado aquí.
pero tu literatura, el arte, el conducto que tú eres, hace que no haya manera hoy de decir que no estudias. Eso está bien bueno. Yo no sé si lo... Sí, es un dictado, sí. Y además del dictado, es un dictado en trance. Es eso también. Es sin querer queriendo, pero qué bueno que salió. Pues Pues si no, un aplauso a quien